Jóvenes, entonces comenzamos con esta perspectiva. Origen y evolución histórica en las polis, perdón. ¿Qué significa esto? Que vamos a centrarnos principalmente en un tema general, que es los derechos. Yo diría que el tema en sí mismo de esta clase es los derechos. ¿Cómo ha venido evolucionando los derechos que se originaron, obviamente, en las polis? Origen y evolución. No le voy a poner el tema de las históricas en las polis, usted pone todo el tema porque quiero centrarme en un elemento, la evolución histórica de lo que es los derechos. Sabemos que existieron dos ciudades importantes en la Grecia antigua. Dos ciudades que nosotros hemos tomado en cuenta como importantes. Si quieren hablar, les pido de favor pónganle la mano levantada en el sistema para poder verles. Eso, gracias Nicolás. Vamos a ver. Nombre, Nicolás Martínez, no el suyo, el de las ciudades. Ah, Grecia y Esparta. Ah, ya, Grecia y Esparta, ya me imaginé, Grecia y Esparta. Atenas. Atenas, ya, Atenas, bueno, Atenas y Esparta. Muy bien. ¿Por qué consideramos estas dos? Y nosotros vimos un video, recuerden ustedes. Este video decía, si usted quiere estar en la ola de la ola, en el tiempo del tiempo, tiene que ir a Atenas. No había otra opción. Pero reconsideramos a Esparta, ¿por qué? ¿Por qué consideramos a Esparta como una ciudad importante? Porque ahí sí se aplicaban los derechos a la mujer. Porque los derechos de la mujer, muy bien, los derechos de hombres y mujeres eran igualitarios. En cambio, en Atenas, los derechos de las mujeres estaban subordinados a los de los hombres. Ahora, ¿por qué tomar en cuenta entonces a Atenas? ¿Por qué decía el video, si quiere estar en la ola de la ola, tiene que ir a Atenas? Porque ahí originalmente se empezó todo, ¿Todo de qué? todo sobre los derechos. ¿Cómo? Si no había derechos para las mujeres. ¿Por qué decía, tiene que estar, Dylan? Porque ya se consideraban ciudadanos y no ciudadanos. Bueno, una por los ciudadanos y no los ciudadanos, ya podemos considerar, pero hay algo más. Es decir, que la ciudadanía como concepto, aun cuando es una palabra del latín, proviene de las antiguas polis y específicamente de Atenas. Pero ¿por qué decía el video, si quiere estar en la ola de la ola, tiene que ir a Atenas? Ideas, ideas. Vamos a ver por aquí. ¿Qué será? Victoria, ¿qué me dice? ¿Por qué decía el video, si quiere estar en el top, tiene que ir a esa ciudad? ¿Qué será? ¿Qué reunía Atenas que no tenían las otras ciudades? Por ponerlo de otra forma la pregunta. Aventúrese a dar una respuesta, sin miedo. Vamos a ver. ¿Qué tenía Atenas que no tenían otras ciudades? Más oportunidades. Más oportunidades, ¿en qué sentido? Laborales, había más comerciantes, podías vender más productos. Digamos que era una gran metrópolis, pero eso conllevaba algo más. Vamos a ver, Darío, ¿qué más? Obligaciones. Obligaciones, eso dependía de la ciudad, pero ¿qué posibilidad había? Algo nos dijo Victoria y tiene razón, se congregaba la mayor cantidad de estos grupos comerciantes y por eso mismo se dio un elemento importante. ¿Qué más? Vamos a ver si a alguien por ahí se le ocurre. ¿Qué será que conlleva Atenas? ¿Por qué todo el mundo tenía que ir a Atenas? Una, lo económico, ¿ya? Pero hay algo más que solo lo económico. ¿Qué será? Las asambleas que tenía. La participación en las asambleas era solo a partir de los
varones. Entonces, en cuestión de derechos no nos ayuda mucho si hablamos de las asambleas en sí mismo. Tal vez como organización sí, pero como derechos tal vez no. ¿Qué más? Tienen una materia que se llama así, que les puede dar una pista. Que por alguna razón yo también doy. El bronce. Filosofía. Filosofía. Se reunían ahí todos los filósofos. Por lo tanto, ¿quiénes van a hablar de los derechos? Los filósofos. ¿Quiénes van a opinar sobre la realidad de las polis? Los filósofos. La filosofía es uno de los parámetros más importantes que no se genera en Atenas. Ustedes saben que Tales fue de Mileto y existen filósofos alrededor, pero todos ellos tuvieron que agruparse en un sitio y ese lugar era Atenas. Por lo tanto, Atenas fue el centro de los argumentos filosóficos, de los argumentos de derechos. Es verdad, no todos tenían derechos en Atenas, pero sí les dio la posibilidad de generar críticas. Si recordamos, uno de los filósofos que criticó a la sociedad de su época siendo de ese mismo lugar fue Sócrates. Fue condenado a morir por esta consideración. Por lo tanto, ¿qué significa? Que en Atenas no solo había criterios a favor del Estado constituyente, donde los hombres toman las decisiones y las mujeres no, sino que había también grupos de pensadores que tenían mentalidad diferente. Eso era lo maravilloso de Atenas, que le daba impulso a toda esta consideración. Sabemos que la estratificación social confirió derechos exclusivamente a los ciudadanos y todos estos elementos en Atenas. Pero Atenas fue una ciudad-estado de gran desarrollo intelectual. Fue una polis, y ustedes ya saben, polis, ciudad-estado, de gran desarrollo intelectual. Ese es el punto más relevante de Atenas, que nosotros no le dimos énfasis anteriormente, pero sí es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Esparta fue altamente militar, por lo tanto había mucha relación hombre-mujer en el sentido de igualdad de derechos, pero no había las consideraciones de los desarrollos intelectuales que tenía Atenas. Tuvieron ambas polis como soporte de la economía el trabajo de personas esclavizadas, pero mayormente en Atenas, porque la posibilidad de que nosotros demos un desarrollo intelectual es que alguien se va a dedicar a las consideraciones propiamente laborales. Entonces, esa es la posibilidad. Aunque la participación en los espacios de toma de decisiones eran de los hombres, los atenienses tuvieron esta posibilidad de tolerancia y desarrollo cultural y político. Fueron muy tolerantes a las ideas externas, a pesar de que en la conformación social no se vio esto, sí en el pensamiento. Y el pensamiento se enriqueció gracias a que eran comerciantes, como decía Victoria, uno de los elementos es el comercio, y el comercio no solo lleva productos, el comercio lleva ideas, que es uno de los elementos que le permitió a Atenas y en general a Grecia tener un impulso del pensamiento más amplio que otros. Vamos a tener en cuenta las ciudades atenienses, cómo estaban conformadas la ciudad ateniense en la época. Las ciudades griegas de la época y sobre todo Atenas, cómo se conformaba. Le daban bastante énfasis los griegos al diálogo, a la opinión. Vamos a ver esta imagen para que tengan en cuenta. Ahí pueden ustedes observar algunos de los elementos que se retratan. La Acrópolis, este lugar más alto de donde se controlaba todo, los templos, el teatro, pero sobre todo el ágora. Aquí es este espacio abierto donde la mayor cantidad de pobladores se agrupaban, no solo comercialmente, sino también para dar ideas, dar opiniones. Grecia le dio énfasis a ese punto. Este recuento de los griegos nos permite enfatizar algunos elementos de Atenas que no le dimos importancia, pero ahora vamos a retratar una opinión, un criterio más importante en la evolución. Evolución
histórica de la lucha por los derechos. Dentro de este mismo tema. El esclavismo fue el modelo que determinó la diferencia entre quienes tenían y quienes no tenían poder. Esa era la perspectiva de la época, de los griegos y todos estos grupos romanos y demás. Entre quienes tenían y no tenían poder. A pesar de esto, existieron lugares en donde esta penosa situación de la esclavitud sí fueron determinados y fueron combatidos, considerados fuera de la perspectiva común de objetos. Este fue el caso de Ciro el Grande, rey del imperio aquemida de Persia, lo que es la actual Irán. En el año 539 antes de Cristo, este rey generó un documento escrito donde manifestaba su posición contraria contra la esclavitud. Se llama el Cilindro de Ciro. ¿Alguien ha escuchado sobre el Cilindro de Ciro? Voy a poner una imagen del cilindro. Les voy a pedir que investigue sobre el Cilindro de Ciro. ¿De qué constaba este cilindro? ¿Qué era lo que decía ahí principalmente? Sabemos que es sobre, o en contra, mejor dicho, de la esclavitud, pero ¿de qué constaba? Usted va a buscar y vamos a revisar un video de donde está el Cilindro de Ciro y algunos elementos. Ese es el cilindro, lo que se encontró. ¿Qué contenía? ¿Cuáles eran las ideas de Ciro el Grande, rey del imperio persa, que estuvo en contra de esta perspectiva? Entonces vamos a dejar esta parte para la siguiente clase. Por favor, consulte. Consulte qué era y qué contenía el cilindro. ¿Sí? Traen los elementos que hayan consultado. Yo les voy preguntando igual que en otras clases y vemos si usted está consultando o no. Deber, obviamente mañana no, porque los días viernes no tenemos deberes en ningún sentido, ¿no? El día de la próxima semana que nos toque otra vez ciudadanía, vamos preguntando. Así que tiene tiempo, es simplemente una consulta, no es un deber en sí mismo, pero depende de ustedes que eso se vaya o no convirtiendo en deber, ¿ya? Este proceso marca el hecho de que sí existieron grupos que combatieron la esclavitud. Uno de los peores problemas de la humanidad ha sido la esclavitud, pero también ha generado impulsos. No queremos realmente nombrarlos en este sentido, pero sin esclavitud, algunos pensadores dicen que no hubiera existido filosofía. Hubiera sido muy problemático el tener filosofía si la gente no hubiera tenido tiempo para pensar en las cosas. Es una postura. No estoy ni a favor ni en contra de lo que se dice, simplemente les comento para que tengan en cuenta que la esclavitud tiene un doble lado en este sentido. Vamos a ver otro hecho histórico que marcó el cambio de lo que es propiamente el ámbito represivo hacia el ámbito de derechos. En el año 1215, en Inglaterra, se dio un suceso bastante particular. Los nobles, cansados de la situación y de la toma de decisiones por parte de los reyes,
generan un documento llamado Carta Magna. Después estas cartas magnas serán populares en toda la realidad de los contextos revolucionarios y se plantearán las constituciones. Esta Carta Magna tiene una consideración importante. Limita los poderes del rey. Y consiguieron la participación del poder político. Limitan los poderes del rey y entre otras reivindicaciones que pueden encontrarse en esta Carta Magna de 1215, una de las más relevantes es la separación de la Iglesia y del Estado. Esta separación es importante, la separación Iglesia-Estado. La Iglesia tomaba decisiones como el Estado. En algunos momentos de nuestro país también tuvimos una relación estrecha Iglesia-Estado, sobre todo en el gobierno de Gabriel García Moreno. Fue muy fuerte la relación Iglesia-Estado y el Estado debía en ese caso proteger a la Iglesia. Los impuestos iban para la Iglesia también. Cansados los nobles de pagar impuestos que se ven beneficiados solo para un grupo privilegiado, generan esta lucha e implementan una Carta Magna. El derecho de los ciudadanos libres de poseer y heredar propiedades es otra ganancia de la Carta Magna. El derecho de los ciudadanos de poseer propiedades. Otra consideración, la protección contra todo cobro excesivo de impuestos. Estos son los elementos que se ganan en cuestión de derechos gracias a la Carta Magna de 1215. Uno de los principales impulsores de estos movimientos independentistas y que generaron también después la independencia de los Estados Unidos fue Inglaterra, gracias a estas consideraciones. Vamos a ver otros dos elementos importantes de la Inglaterra. La Inglaterra del siglo XVII. La Inglaterra del siglo XVII planteó dos elementos importantes. Para 1628 a 1679 se generó un hecho importante. Se generó la protección. Aquí hablamos ya realmente de derechos. De derechos personales de los ciudadanos. Por lo tanto, a raíz de la Carta Magna, se fue dando énfasis en los derechos de los ciudadanos y su patrimonio. Ya no se quedó solo en la perspectiva de vamos a liberarnos de la corona, sino que vamos a darle derechos a los ciudadanos. No se olviden copiar que estos elementos deben estar guiados hacia su portafolio. Y también se generó el derecho de habeas corpus. Vaya buscando ahí en el internet qué es el habeas corpus. Vamos buscando qué es habeas corpus. Mientras usted busca, vamos a... Derecho de la libertad. La libertad sí, pero la libertad de ¿en qué sentido? ¿O de qué? O ya concretamente. Hay un derecho a la libertad, pero ¿de qué? ¿Perdón? De proteger a los ciudadanos. Sí, se protege a los ciudadanos, pero ¿de qué? De arrestos, intenciones Ya. legales. Ya, muy bien. Es para evitar, entonces se genera el habeas corpus para evitar detenciones sin
órdenes judiciales. ¿Qué significa? En la época anterior a la consagración de la Carta Magna de 1215 y la llegada del pensamiento en el siglo XVII y siglo XVIII, que será la Revolución Francesa, todo este pensamiento inglés y posteriormente el pensamiento francés, que ha incidido mucho en la consagración de los derechos, se plasmó esto del habeas corpus. Porque previamente a esta llegada de estos procesos históricos, realmente cualquier persona podía ser encarcelada sin ningún tipo de réplica, simplemente porque sea un decreto del rey. Entonces, para evitar estos problemas es que se consagra el habeas corpus, para evitar detenciones sin orden. Nadie puede ir a la cárcel sin una orden judicial y que esté comprobado los hechos. No podemos tomar en cuenta estos elementos. Todavía existe esta consideración. Para 1689 se promulga la Carta de Derechos que consagra también el derecho del habeas corpus y hace plasma una carta donde están plasmados los derechos. Y aparece un personaje bastante importante en la filosofía, John Locke. No Luke, por favor. John Locke, que propone que la soberanía emana del pueblo. Y que el Estado debe proteger los derechos. ¿Sí? Si usted se da cuenta, este pensador en su texto, Dos tratados sobre el gobierno civil, se llama el texto de John Locke, él estuvo hablando hasta 1704, en su vida desde 1632, en esta época beligerante de los derechos. John Locke es un filósofo que principalmente habla sobre los temas de política y la construcción del pensamiento, como el ser humano piensa, y ha centrado este texto sobre Dos tratados sobre el gobierno civil basándose en la perspectiva de que el pueblo es el que debe tener el poder. No el Estado, ni los reyes, ni nada por el estilo. Que el Estado lo que debe es garantizar los derechos. Es uno de los principales propulsores del liberalismo en la época inglesa. ¿Sí? ¿Alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta? Entonces, no se olvide para la siguiente clase revisar qué era el cilindro de Ciro. Vemos que los elementos más importantes se dan en la abolición de la esclavitud, que los griegos plantearon algunos elementos a tomar en consideración de los derechos, pero que propiamente los derechos fueron impulsados a través de la Carta Magna en Inglaterra de 1215, siglo XIII, y que del siglo XVII se plasmó ya realmente estos elementos en un discurso sobre los derechos. ¿Cuándo comienza entonces los derechos? ¿Cuál es el origen propiamente y el origen como tal de los derechos? A partir del proceso del siglo XVII y siglo XVIII. Pero todo esto se va a remontar a la perspectiva de la época griega y romana de los filósofos y su discurso para entender lo que es el ser humano, cómo se relaciona, cuáles son los derechos realmente del ser humano. Bien, jóvenes, con eso vamos a ir cerrando esta clase. Si no hay más dudas, inquietudes, preguntas, con eso terminamos. ¿Tomo listo y nos vamos?